Algo que nunca he podido olvidar hasta el día de hoy en mi cumpleaños número 80. Es aquello tan atroz de lo que fui partícipe. Me equivoqué y no lo niego. Pero lo más extraño es que nunca me he arrepentido de lo que hice. Y creo que si regresara al tiempo, lo volvería a hacer nuevamente sin pensarlo. La razón por la cual justifiqué todos mis actos era haber estado enamorado. Viví toda mi vida en un pueblo lleno de gracia y costumbres. Yo era el único hijo de mis padres y cuando ellos murieron, me había quedado completamente solo. El tiempo pasó tan rápido que sin darme cuenta ya me sentía un poco viejo, pero anhelaba tener una linda esposa que me brindara su compañía y algo de cariño. Como eso no ocurría, fui perdiendo las esperanzas y aceptando el destino de la soledad. Hasta que un día inesperado apareció Eva, la mujer más hermosa que mis ojos jamás hubiesen imaginado. «Buenos días, señorita», le dije inclinado, no la había visto por este lugar. «Acabo de llegar de la ciudad con mi abuela». Ella se sonrojó. «¿Aquí siempre hace mucho calor?», me preguntó mientras lo observaba su hermoso rostro. «Es un lugar cálido, pero con el tiempo te acostumbras», le sonreí, hipnotizado por sus ojos. Sentí una chispa que sacudió mi corazón por completo. Mientras ella observaba el pueblo, yo no podía quitarle los ojos de encima. Pero al recordar que ya era un hombre viejo, decliné mi esperanza y aterricé nuevamente los pies en el suelo. «Espero que su estadía sea placentera en este pueblo», me incliné dándole el saludo para despedirme. «¿Se va tan pronto?», me sorprendió su pregunta. «¿Por qué no me invita a conocer el pueblo?». En esos momentos, ella toma mi brazo y comenzamos a caminar juntos por cada rincón del pueblo. Nos sentamos en la banca que estaba frente a la capilla de San Antonio, en honor al nombre del lugar. Sin duda Eva era una mujer de pocas palabras. Apenas si podía entablar pequeños diálogos, o a decir verdad, no sabía de qué tema conversar. El silencio envolvió la atmósfera. En esos momentos no pasaba ninguna persona. Era como si el tiempo nos hubiese brindado unos minutos a solas para terminar de conocernos. Pero justo cuando iba a preguntar algo, alguien la llamó por su nombre a lo lejos. Era una mujer mayor como de 70 años. Traía un delantal y de su cabeza colgaban 2 trenzas largas que le llegaban hasta la rodilla. «Me tengo que ir», me dijo levantándose de la banca. «Te volveré a ver». Le tomé de la mano, ella solo asintió la cabeza con un sí. A pesar de sentirme ya un hombre viejo, supe lo que era la emoción de un joven adolescente. Era la primera vez que sentía eso que llamaban amor a primera vista, pues los ojos de esa hermosa mujer de nombre Eva me había hechizado alborotando todos mis sentidos. «¿La volveré a ver?», me pregunté, mientras que en todo mi cuerpo se iba formando una tormenta de ansiedad. No cabía duda, yo estaba enamorado. Pasaron los días, y yo siempre me encontraba enfrente de la capilla esperando pasar a Eva. Por extrañas razones, ella siempre aparecía en el mismo lugar y a la misma hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Esa puntualidad me desconcertaba, pero a la vez terminaba con mi impaciencia. Nos sentábamos en la banca, la miraba y ella permanecía en silencio, observando a la misma dirección. Le preguntaba varias cosas para iniciar una conversación, pero solo asentía con la cabeza o expresaba unas cuantas palabras. Quizás no le simpatizo. Me quedé un poco desilusionado. «¿Te puedo preguntar algo?», le tomé de la mano. En realidad, ¿le he llegado a simpatizar un poco? Ella solo asintió con la cabeza y después me miró con esos negros ojos que terminaban haciéndome temblar en todo el cuerpo. Después se acercó a mi rostro, mientras que yo no pude contenerme y le besé los labios. Algo se prendió como el fuego en todo mi cuerpo, al sentir que Eva no me había rechazado. El sabor de sus dulces labios erizó cada centímetro de mi piel, y justo cuando escuché los latidos de su corazón que se mezclaban con los míos, entonces fue que le pregunté: «¿Quieres casarte conmigo?». Eva no dijo nada, solo acercó su cabeza para ponerla junto a mi pecho
y así permanecimos hasta que escuché la voz de la viejita que la llamaba. ¿Por qué no le decimos que nos vamos a casar? Bueno, titubeó. Al acercarse la señora, yo le invité a sentarse en la banca. Ella me miraba de manera penetrante, provocándome una sensación de mala vibra. No esperé mucho tiempo y fui directo al grano. Le expuse mis sentimientos hacia Eva pensando que ella era su abuela, pero para mi sorpresa, su respuesta no me la esperé. Ella echó una carcajada, luego dio una pausa y dijo: «No sabes lo que estás diciendo. ¿Acaso piensas que serás feliz con ella?». En esos momentos Eva la quedó mirando con unos ojos mucho más grandes. Era como si lo hubiesen cambiado de tamaño, y de pronto vi un reflejo de luz que salía de sus pupilas, como diciendo basta, pero no decía ni una sola palabra. La viejita hizo una pausa para quedar en silencio. Supuse que tal vez había hecho una broma de muy mal gusto, pero después de mirar por unos segundos a Eva, ella se dio la vuelta dejándome con la palabra en la boca. Cuando se iba alejando, escuché unas palabras que no entendí por la distancia, pero podía jurar que era una señal de advertencia. Si juegas con ese fuego, pronto te consumirá. Hice caso omiso al comentario de la anciana. Me quedé unos minutos más con Eva, mientras acariciaba su bello rostro y no podía dejar de besar sus dulces labios. La gente al pasar murmuraba en voz alta. Todos me quedaban mirando, pero eso no me importaba. Yo realmente estaba enamorado. Pasaron los días y ya no soporté mirar solo unas horas a Eva en esa banca, así que le propuse que nos casáramos, pero al ver su reacción, supuse que no quería un compromiso de esa magnitud. Como ella era de pocas palabras, solo le dije: «Ven a vivir conmigo», y ella sintió con un sí. No podía negar que me desconcertaba su actitud tan callada. En todos esos meses que nos veíamos, prácticamente solo contemplábamos el silencio. No había tema de conversación. Ella no expresaba nada. En sí, eso no me importó. Le propuse ir a recoger sus cosas en su casa. Ella me dijo que no, que lo esperara en el mismo lugar de nuestras citas. Era otra cosa por la cual me desconcertaba, pero no quise incomodarla con mis dudas y con mis preguntas. Desde un principio la acepté tal cual era ella, una caja de misterios que con el tiempo quizás iba a poder conocer, y no me equivoqué. Fue quizás la peor parte, conocer quién era en realidad Eva, la mujer de quien me enamoré. La esperé como todas las tardes en la banca. Al llegar solo traía una pequeña caja de cartón. Le pregunté que dónde estaban sus cosas, pero ella no me dijo nada, esquivó mi mirada. Pensé que tal vez había tenido una discusión con aquella anciana, por lo que la llevé a comprar algo de ropa y algunos artículos personales. Al regresar a mi casa le mostré el espacio. Ella comenzó a observar el interior, caminando de un lado para otro como si fuera un león enjaulado. Miré que olía cada rincón de la casa. Esa actitud me desconcertó, ya que jamás me imaginé que ella se comportara de esa manera, como si fuese un animal. Sin embargo, fue otra de las cosas que no me importó. Me encontraba tan feliz por tenerla al fin en mi casa, aunque sus actitudes eran muy extrañas. Lo atribuía a que quizás era una persona tímida que le faltaba conocer muchas cosas. Y en la intimidad no fue la excepción. Ella no quiso estar conmigo. Me rechazó en el intento de acariciar su cuerpo, luego se puso a llorar, por lo que terminé cediendo y no la quise presionar. Me dije, quizás mañana, pero llegaba el otro día y todas las noches era lo mismo, a tal grado de sentirme humillado y decepcionado. Decidí no hacerle preguntas. Cada que lo hacía ella se encerraba en la habitación, situación que me causaba conflicto conmigo mismo. Porque tenía la esperanza de que con Eva iba a tener un matrimonio perfecto. Eso es lo que tenía para darle a una mujer, y al parecer me equivoqué al elegir a mi compañera. Un día llegué temprano del trabajo. Trabajaba en una herrería que me había heredado mi padre. Cuando él falleció me hice cargo del negocio. Al entrar a mi casa miré que todo estaba desordenado.
Como era de costumbre, no se encargaba de limpiar la casa, ni tampoco cocinaba. De todo eso yo me tenía que hacer cargo. Sabía que estaba mal, pero ¿qué podía hacer si aún seguía enamorado? La busqué en la recámara. Pensé que iba a encontrarla recostada frente al televisor, pero ella no estaba por ningún lado. Era muy extraño, porque desde que la traje a vivir conmigo, ella nunca quería salir de la casa, ni siquiera me acompañaba a hacer las compras. Me preocupé y salí a buscarla. Mi casa se encontraba cerca de un gran barranco. De noche estaba muy oscuro, porque el poste de luz no cruzaba el precipicio. Era un lugar peligroso para alguien que no conocía el perímetro. A lo lejos escuché que un animal gritaba de dolor, como si le estuviesen desgarrando. Pensé que quizás un oso o alguna otra especie andaba rondando por esa área. Entonces me asusté y regresé a la casa. El viento soplaba en dirección contraria. Al ir caminando de regreso, escuché en el fondo de la barranca que algo pasó corriendo, como si fuera al galopar de un caballo. Sí, era un animal. Ese debió ser muy grande, porque claramente escuché cómo corría a una gran velocidad. Un miedo recorrió mi cuerpo, haciendo que me echara a correr para el interior de la casa. Cuando giré en dirección contraria, allá a lo lejos estaba la viejita. Era la misma mujer que vivía con Eva. Tenía un camisón blanco y el pelo alborotado. Este se meneaba con el viento formando pequeñas ondas en su cabello. Cuando me miró, formó una expresión macabra en su rostro, mientras que en vez de ojos, tenía 2 grandes huecos oscuros. Caí al suelo sorprendido. Intenté ponerme de pie al ver que la viejita se iba acercando hasta donde me encontraba, pero por alguna razón no podía moverme. Agitado, terminé tendido en el suelo. Miré que ella se encontraba de pie justo a mi lado e iba acercando su rostro hacia el mío. El olor pestilente de su aliento me hizo un revuelco en el estómago. En el momento que eché una carcajada diciendo unas cuantas palabras erizando la punta de mis pelos. Pronto la vas a conocer. ¡Qué estúpido eres! Al terminar de escupir sus palabras, se dio la vuelta hacia el barranco y se perdió cayendo al precipicio. En ese instante logré mover mis piernas y al levantarme de golpe, lo primero que hice fue correr hacia adentro de la casa. No me atreví a mirar en el barranco porque sabía perfectamente lo que había presenciado. Era algo fuera de lo normal, más bien algo sobrenatural. Al llegar a la puerta, ahí estaba Eva, de pie, mirándome con sus ojos grandes y negros. Tenía sangre en las uñas y algunas gotas en su vestido. ¿En dónde estabas?, le pregunté enfadado, aunque en el fondo estaba muy asustado y lo que quería era irme a recostar un rato. Ella me miró y se dio la vuelta hacia la habitación, evadiendo por completo mi pregunta. Pero como sabía que era una mujer de pocas palabras, no le insistí y me quedé recostado en el sofá de la sala. La imagen de la anciana estaba presente en mi cabeza. Cerraba los ojos y podía ver su rostro con esos huecos oscuros. Intenté dormir, pero no pude. Entonces subí a la habitación para recostarme un rato junto a Eva, para sentir su cuerpo junto al mío. Al entrar al cuarto, ella estaba dormida. En el suelo se encontraba su vestido manchado con gotas de sangre. Lo tomé para mirarlo con la luz de la cocina y efectivamente era sangre fresca. Intenté mirarla mientras dormía para ver que no estuviera herida, pero todo estaba perfectamente en ella, sin rastros de que estuviera lastimada. Me recosté a su lado en la cama tratando de conciliar el sueño, pero el frío que entraba por la ventana me impedía cerrar los ojos. Era temporada de otoño. El viento soplaba tan fuerte que hasta las ventanas solían rechinar cuando éstas se golpeaban con violencia. En todo este tiempo no logré dormir nada, hasta que una sirena de ambulancia me hizo levantarme de golpe. Bajé de inmediato hacia la puerta. Era la primera vez después de mucho tiempo que se escuchaba el ruido de una sirena. Algo había pasado para que la unidad se estuviera movilizando. Miré que pasó a toda velocidad rumbo a la salida del pueblo. Ahí es donde comenzaban los cultivos de maíz y de amaranto. Quedé un poco inquieto, pero quise esperar por la mañana para que corrieran las noticias en el pueblo. Me levanté muy temprano para irme a la herrería. Como siempre, Eva no se había levantado y permanecía profundamente dormida.
No quise despertarla, porque sabía que yo terminaría haciendo el desayuno como de costumbre, así que solo tomé una taza de café y me fui al trabajo. En el camino miré que la gente murmuraba. Había pequeños grupos en cada esquina platicando. Algo habrá pasado, me dije desconcertado. Junto a la iglesia, 2 señoras platicaban con el padre y luego se sumaron otras 2 más. No me quise quedar con la duda y bajé de mi camioneta para preguntar qué había sucedido. Pero me di cuenta que las señoras y el padre estaban con una cara llena de espanto. Al intentar saber, escuché que una mujer le decía al padre: «Estaba despellejado, padre», decía la mujer asustada. «¿Cómo es posible eso, hija? ¿Acaso será un oso?», respondió el padre tratando de calmarla. «Le quitaron cachotes de carne al pobre Higinio. ¿Usted cree que sea un oso? Dejemos que las autoridades investiguen y hagan su trabajo. Por lo pronto, vuelvan a sus casas». El padre calmó a las mujeres que se veían muy asustadas. Ellas se marcharon a sus casas y yo me quedé de pie pensando. En esos momentos una voz me interrumpió. Era el sacerdote que me preguntó si se me ofrecía algo y solo pude decirle que no. Al final lo pensé mejor y lo alcancé antes que regresara a la iglesia. Cuando se dio cuenta que lo estaba siguiendo, se dio la vuelta y me esperó en la puerta. «¿Se te ofrece algo, hijo?». ¿Por qué estaban esas mujeres asustadas? Oí que le contaban algo, perdone por la indiscreción. Se trata de Higinio, el borrachito que siempre se quedaba dormido donde le dieran alcohol. Hoy amaneció muerto en condiciones lamentables. La gente rumora que un animal lo atacó, pero el pobre estaba casi despedazado. Dios lo tenga en su santa gloria. Cuando el padre terminó de contarme lo que le pasó a Higinio, un frío recorrió mi cuerpo y recordé el rostro de Eva con su vestido manchado de sangre. Tenía las uñas lastimadas, como si hubiese rascado algo. No supe por qué se me vino a la mente, pero también era muy extraño ese escalofrío que me erizaba el cuerpo. No quise darle más importancia y me fui a abrir el negocio. Al llegar, la gente no hacía nada más que hablar del mismo tema. Parecía que todos estaban asustados y poco a poco cerraban algunos negocios, regresando a sus casas. Yo me concentré y comencé a trabajar para entregar algunos pedidos. Llamé a la casa para saber cómo estaba mi mujer, pero ella no contestó el teléfono. Yo sabía que era de pocas palabras, pero al menos cuando la hablaba, sentía que me contestaba la llamada. Esta vez no sucedió. La jornada terminó y decidí regresar a casa mucho más temprano que de costumbre. Pero cuando prendí la camioneta, esta no quiso arrancar y el motor se encontraba atascado. Caminé para buscar el mecánico del pueblo, pero este no se encontraba en su taller. Lo extraño era que aún estaba abierto y las luces se encontraban encendidas. «Ezequiel, Ezequiel», le grité varias veces. El taller de Ezequiel tenía 2 bodegas, donde guardaban los autos en reparación. De repente, escuché ruidos en las que se encontraba la puerta entreabierta. Me acerqué con cuidado, sosteniendo un tubo de metal con mis manos. En ese momento el ruido se escuchó mucho más claro y era como un gemido de dolor. Lentamente me fui acercando, con las manos temblando de miedo, esperando ver un animal. Pero lo que mis ojos presenciaron fue lo peor que jamás hubiese imaginado. Ezequiel estaba tendido en el suelo agonizando de dolor, mientras que un animal enorme con las patas largas y la cabeza del lobo le arrancaba trozos de carne de sus piernas. Tenía los intestinos por fuera y cuando la criatura me vio, pegó un rugido estruendo saliendo por una ventana trasera. Quedé inmóvil de la impresión. Ezequiel aún respiraba e intentaba decirme unas palabras que no alcancé a entender. Le dije, «No hables, voy por ayuda». Pero a los pocos segundos, él cerró los ojos dejando de respirar. Tragué saliva antes de llamar por teléfono a las autoridades del pueblo. No sabía qué hacer, porque lo que había presenciado era difícil de explicar y sobre todo de creer. Me iban a preguntar qué había ocurrido, pero tenía miedo de que me culparan al no creerme. Estaba tan confundido que colgué el teléfono antes que alguien contestara la llamada. Salí corriendo del taller, dejando el cuerpo de Ezequiel tendido en el suelo. Me fui a casa cruzando por la barranca.
Había olvidado que ahí fue donde se me apareció la viejita, pero eso, en esos momentos no me importó. Al llegar a mi casa, la puerta estaba abierta. Entré con mucho cuidado tomando una pala del jardín. No quería sorprenderme con algo aterrador, así que con el miedo que ya traía desde que dejé el taller, entré tragando un poco de saliva armándome de valor. «Eva, ¿estás aquí?», pregunté con la voz temblorosa. El silencio que envolvía mi casa desde que Eva llegó a vivir conmigo era devastador, pero por alguna razón sabía que no había nadie en la casa. De repente, algo cayó al suelo, provocando un fuerte ruido que venía de la cocina. Al acercarme, la puerta estaba abierta y miré que Eva se encontraba frente al fregadero echándose agua en la cabeza. «¿Qué sucede?», le dije desconcertado. Ella solo hizo una pausa, volteó hacia mí con el cabello alborotado y se fue a la habitación secándose con un trapo de la cocina. Me encontraba cansado de la actitud de Eva, ocasionando que ya no quisiera seguir viviendo con ella, pues en el tiempo que llevábamos juntos, nunca tuvimos un momento de intimidad. Mis sueños de vivir en pareja habían terminado. Era el momento de hablar con ella para tomar una decisión, aunque esta iba a dolerme demasiado. Sabía en el fondo que eso era lo mejor. Subí a la habitación para expresarle cómo me estaba sintiendo desde que decidimos vivir juntos. Pero pasó lo mismo que todas las veces. Ella no me dijo nada. Solo permaneció en silencio, mirándome como era su costumbre, con esos ojos grandes y negros. Intenté hablar una vez más para poner punto final, pero al verle su hermoso rostro mientras dormía, me di cuenta de que aún seguía enamorado. Entonces supe que jamás iba a poder vivir lejos de ella. La necesitaba para poder respirar, amaba su presencia. Pasando un par de horas, el sonido de una ambulancia iba en dirección al taller de Ezequiel. «Ya lo habrán encontrado», me dije. Al recordar lo que le había pasado al mecánico, fui por un vaso de agua a la cocina. En esos momentos pisé el trapo que había utilizado Eva para secarse la cara. Y mi sorpresa fue demasiada al ver que tenía manchas de sangre. Subí corriendo a la habitación buscando la ropa de Eva en el baño, y ahí estaba su vestido que usó durante todo el día, con manchas de sangre. «¿Qué está sucediendo?», me dije. Intenté dormir, pero la imagen de Ezequiel y aquella criatura se metieron en las pupilas de mis ojos. Quería conciliar el sueño, pero nuevamente volví a revivir esa espantosa escena que me paralizó todo el cuerpo. A la mañana siguiente el pueblo se encontraba alborotado. Varias personas estaban reunidas en la parroquia del padre. Murmuraban entre sí por el terrible acontecimiento que se estaba generando. Habían encontrado desmembrado a Ezequiel, el mecánico del pueblo, y la gente no podía evitar sentir mucho miedo al saber las condiciones en que habían encontrado el cuerpo. Autoridades del municipio llegaron a mediodía en las oficinas de la policía local del pueblo. En una junta urgente se extremaron precauciones para todos los habitantes. Entre una de ellas era el toque de queda a una hora determinada. En el momento que sonó la alarma para regresar todos a sus casas, yo me apresuré a regresar para advertirle a Eva que no saliera de ninguna manera. Al llegar y buscarla, ella no estaba por ningún lado. Le grité, pero no me respondió, así que pensé que había salido temprano. La situación de la seguridad era muy preocupante. Varias patrullas se movilizaban por todos los rincones del pueblo. En esos momentos estaba muy resguardado por las autoridades municipales. Minutos después, escuché las alarmas de las patrullas activarse y comenzaron a ir a una sola dirección con gran velocidad. A lo lejos oía algunos disparos, pero no lograba percibir nada porque el sol ya se estaba ocultando. Intenté acercarme al lugar de los hechos. Era justamente a la altura de los campos de amaranto. Había 3 grandes árboles de ciruelos y la hierba estaba muy alta. Después, entre la cosecha de amaranto, las patrullas se movilizaron saliendo de la carretera en sentido contrario. Yo me encontraba escondido del otro lado de la carretera entre la maleza de hierba, y mis ojos se impactaron al ver a un hombre que estaba sosteniendo en una de sus manos la pata de un gran animal y del otro lado un machete filoso. «Le corté una pata», gritaba el hombre mientras lo trasladaban en una patrulla. Los oficiales tomaron la pata del animal que sostenía aquel hombre,
Luego lo metieron en una bolsa negra para regresar a sus camionetas. Me regresé de golpe hasta mi casa para buscar a Eva. Temía no encontrarla y que le fuera a pasar algo. Al llegar, la puerta estaba abierta y en la entrada había gotas de sangre en hilera que llegaban hasta nuestra habitación. Subí lentamente con los ojos en alerta para esperar a encontrar algo aterrador, pero lo que vi fue de gran impacto que caía al suelo de la impresión. En la cama estaba tendida Eva, empapada de sangre. La mitad de su cuerpo era como de un animal. Tenía una pata que había sido cortada por un objeto filoso y ésta le estaba sangrando a chorros. Ella al verme se quejaba de dolor. En sus ojos negros había una expresión que decía, «Ayúdame». Entonces desperté del estado de shock en el que me encontraba y fui de inmediato por trapos y alcohol a la cocina. Recordé al hombre que decía que le había cortado una pata. Entonces me pregunté quién era en realidad Eva. ¿Acaso ella era esa bestia? Cuando subí a la habitación para atenderla, mis ojos se petrificaron al ver su cuerpo completo de mujer. Tenía la pierna derecha sangrando y la habían cortado a la altura de la rodilla. No sabía qué iba a hacer en esos momentos. Intenté llevarla a la clínica del pueblo, pero ella no quiso moverse de la cama. Era la primera vez que me decía, por favor, no me lleves a ese lugar. Se acercó a mi rostro y con los labios temblorosos me dio un beso, diciéndome te amo. Era la primera vez que escuchaba de la boca de Eva esa palabra. No quería perderla, aunque sabía que en realidad ella era una criatura monstruosa. Compré lo necesario para poder atenderla en la casa, gasas, hilo de sutura, e intenté ayudarla para no llevarla a la clínica, pero no podía hacer que la sangre parara. Sin embargo, por más que le rogué que debía verla a un médico, ella siempre se negó. Pasaron las horas, y cuando fui a verla para cambiarle las gasas, la sangre al fin se había detenido. Quise darle algo de comer, una sopa caliente, pero me rechazaba toda la comida que le llevaba. Eran ya casi 3 días y Eva no había probado ningún bocado, pero me decía que tenía mucha hambre. Me sentía confundido y desesperado. Entonces me puse a pensar un poco, y al final llevé hasta la habitación de Eva un trozo de carne cruda que estaba en la nevera. Cuando me vio, dio un salto hasta donde yo estaba, oliendo la carne que llevaba. La arrebató de mis manos y comenzó a comérsela como un animal salvaje. Al fin pude ver quién era en realidad la mujer de quien me había enamorado, pero seguía igual de hermosa. Su piel suave no había cambiado en nada. A partir de ese momento, comencé a alimentar a mi mujer con carne cruda. Tenía que comprar demasiada porque ella devoraba como si fuese un león. La dejaba en la casa e iba cada tercer día a la carnicería. Pero hubo momentos en que el dueño comenzó a preguntarse por qué necesitaba suficiente carne. Aquellas muertes del pueblo cesaron. Desde que Eva estaba en la cama ya no se escuchó de otra víctima, por lo que supuse que ella era aquel animal salvaje, e investigando, descubrí que mi esposa era un nahual. Pero yo la amaba y de ninguna manera iba a permitir que le hicieran algún daño. Pasó un mes de lo ocurrido y tuve que salir a realizar un trabajo al tercer pueblo vecino. Tenía que irme todo el día, pero necesitaba el dinero para seguir alimentando a Eva. Así que le dije que me esperara en la cama, que iba a tardar un poco más que de costumbre. Ella sintió con la cabeza y me fui dejándola sola en casa. Al regresar por la tarde, el sol ya se había ocultado y por extrañas razones no había energía en todo el pueblo. Entonces, rayos en el cielo anunciaron una tormenta, alumbrando la entrada de la casa. En esos instantes miré estacionada la camioneta del carnicero del pueblo, Don Roque. De inmediato entré corriendo a la casa y la puerta se encontraba abierta. «Don Roque, ¿está aquí?», le grité varias veces. Al escuchar ruidos que venían de la habitación donde se encontraba Eva, corrí de inmediato. Pero al llegar no había nada. La busqué, pero ella no estaba. Entonces, un gemido de dolor entró por mis oídos. Provenía de la segunda habitación que estaba pegada hacia una ventana. Al girar la manija, ese ruido se detuvo y cuando abrí la puerta, no lo podía creer. Ahí estaba Eva devorando a Don Roque. El señor, tendido en el suelo aún con vida, me miró a los ojos. Pero Eva, convertida en un monstruo,
llevó sus colmillos filosos a su cuello, desgarrándole la garganta. Me di la vuelta cerrando la puerta. Comprendí que Eva estaba comiendo su cena. La dejé que disfrutara de su alimento en paz y me fui a desaparecer la camioneta de Don Roque. De alguna manera, si caía al barranco incendiada, nunca sabrían qué le pasó a su cuerpo. Desde esos momentos, me convertí en un cómplice más de mi esposa, el Nahual. Trataba de que la gente viniera a casa cuando ella tenía hambre, o simplemente yo tenía que salir a buscar su comida. El pueblo estaba asustado al ver que las personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, pero yo era el único que sabía en dónde estaban sus restos, enterrados atrás de mi jardín, donde ya era un cementerio. Me disculpé con cada persona al enterrar los restos que le quedaban, pero de alguna manera tenía que seguir alimentando a mi esposa, ya que no podía caminar por haber perdido una de sus piernas. Yo la amaba y no iba a dejarla que muriera de hambre, aunque sabía perfectamente que yo era el principal responsable, que mi esposa siguiera existiendo, convertida en un nahual.